Y ese es un artículo del Bala Sulam, la sabiduría de la Kabbalah, raíz de todas las ciencias. Primero, la pregunta principal: ¿por qué la sabiduría de la Kabbalah es considerada la raíz de todas las ciencias? Siempre se le atribuye toda clase de místicas, estudios chamánicos, etcétera. Pero ciencia, ¿cuánta gente en el mundo entiende que la sabiduría de la Kabbalah es realmente una ciencia? Y Bala Sulam enfatiza del todo que la sabiduría de la Kabbalah es la raíz de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque todas las sabidurías materiales nos muestran solamente la naturaleza. Nos muestran la naturaleza de nuestro mundo. Nosotros existimos en este mundo, nos desarrollamos en este mundo con nuestras sensaciones, sentimientos, conciencia. Investigamos el mundo que nos rodea y desde esas investigaciones prácticas componemos las ciencias sobre este mundo. Como tenemos 5 sentidos y mente, intelecto, investigamos todos los fenómenos posibles que existen en nuestro mundo, los documentamos, los ponemos en algún orden específico y de eso creamos toda clase de vínculos y de ahí nace la ciencia sobre la naturaleza. Es la naturaleza, a pesar de que es uniforme, pero aparece hacia nosotros en muchas clases de formas, no entendemos ¿qué conexión hay, por ejemplo, entre la física, la química y la biología, la medicina, la astronomía, la geología y más y más y más? Y más ciencias para nosotros parecen como ciencias y enseñanzas, sabidurías diferentes, que hay vínculos entre ellas. A pesar de que últimamente empiezan a aparecer toda clase de sabidurías que abarcan varias ciencias en conjunto. ¿Y la sabiduría de la Kabbalah a qué se refiere? Por un lado, está junto con todas las ciencias en una fila que investigan nuestro mundo. No, la sabiduría de la Kabbalah no habla para nada sobre este mundo, nuestro mundo. Entonces, ¿por qué del todo podemos hablar sobre ella como ciencia? Sino que lo que se trata es que aparte de nuestro mundo existe también una parte que está oculta de nosotros, la parte de la creación, de donde provienen y descienden todas las fuerzas hacia nosotros, descienden hacia nuestro mundo y crean materia, energía, información y crean los sistemas de nuestro mundo. Estas fuerzas superiores están más allá de lo que ahora sentimos y percibimos, de lo que está compuesto nuestro mundo, y esas fuerzas que activan nuestro mundo no las sentimos, pero la sabiduría de la Kabbalah casualmente se ocupa casualmente de las fuerzas que activan nuestro mundo y por lo tanto todos los fenómenos de nuestro mundo, es decir, todo lo que hay en materia, lo que aprendemos en materia son resultados de esas fuerzas en operación. Y por lo tanto la sabiduría de la Kabbalah es la raíz de todas las informaciones, de todo lo que sabemos, de la fuente oculta de todas las ciencias de nuestro mundo. Entonces, ¿cómo de todas maneras podemos aprender esa parte que está oculta, la parte oculta de la creación, las fuerzas ocultas que activan nuestro mundo? El ser humano siente que puede pasar a través de la materia de nuestro mundo, pasar por esa materia y casualmente por un sentido que pasa por esa materia puede sentir lo que está más allá, detrás de la materia, las fuerzas que empujan y activan y entender la causa y efecto de todos los fenómenos que ocurren con las materias y los fenómenos que nacen en nuestro mundo. Es decir, con el estudio de la sabiduría de la Kabbalah podemos entender el significado de todo lo que ocurre. Y por lo tanto, el hombre que poco a poco se desarrolla en el ego a través de muchos y miles de años, llega a un alcance de nuestro mundo. Al principio aprende toda clase de cosas que son accesibles, como objetos y fenómenos que uno siente directamente en contacto directo con sus sentidos: vista, olfato, tacto, oído, gusto. Pero el hombre aquí desarrolla también toda clase de instrumentos de asesoría para ampliar el gama de su investigación del mundo que lo rodea. Y aquí ya tenemos asunto con enseñanzas más profundas que no están tan claras para el hombre. El hombre ya tiene que aprender a prepararse a sí mismo como el investigador de nuestro mundo, porque ya no le es suficiente los 5 sentidos que él tiene que desarrollar y ampliar con toda clase de instrumentos.
y entender también el lenguaje con el que uno investiga la naturaleza, donde nacen toda clase de fenómenos físicos, en toda clase de niveles biológicos. Él investiga y necesita de alguna manera para sí mismo investigar, esclarecerse para sí mismo. Y para las personas que no entienden, a ellos también él les tiene que explicar. Es decir, aparte de la investigación en sí, existe también la educación y la preparación del hombre y la profesión para que uno pueda ser un investigador. Es decir, no así nomás para la ciencia, de una manera directa. Se encuentra que cada uno pueda llegar, sino que, es decir, para usar esta ciencia tiene que haber también una preparación. ¿Cuál es la preparación correcta para la sabiduría de la Kabbalah? Para empezar a investigar esa parte que está ahora oculta a nosotros. También para investigar la parte revelada es necesario preparar a las personas. Digamos, uno trabaja en investigación del acelerador de partículas o quiere investigar planetas lejanas. Tiene que prepararse por muchos años. Toda clase de fenómenos biológicos, químicos. No es tan sencillo. Si el hombre común le muestras algo de todas estas ciencias, no va a entender nada de lo que haces. Tú le vuelcas toda clase de mezclas y de pronto algo ocurre. Mezclas o fusiones. Para eso hay que estudiar. ¿Cómo entonces podemos acercarnos a la sabiduría de la Kabbalah? ¿Cómo podemos aprenderla? Entonces, para eso también hay que prepararse, estudiar, pero a diferencia del resto de las ciencias, en la sabiduría de la Kabbalah no hay instrumentos exteriores que hay que adquirir o por medio de los cuales aprender a acercarse a la naturaleza, porque ese microscopio o telescopio, esos instrumentos externos o toda clase de adaptadores a nuestros sentidos que hay en las ciencias comunes no existen, no funcionan en la sabiduría de la Kabbalah, sino que en la sabiduría de la Kabbalah todo tiene que venir dentro del hombre. El hombre primero tiene que descubrir en sí mismo un deseo que se encuentre detrás de la investigación del mundo superior, como en nuestro mundo. Para ser un científico tiene que haber una aspiración, un deseo, unos datos, información, cosas innatas, naturales, aparte de la curiosidad y la fuerza para invertir todos esos esfuerzos y llegar a ese grado de investigador. Lo mismo en la sabiduría de la Kabbalah. Necesitamos tener un deseo de investigar el mundo superior. Y ese deseo se llama el punto en el corazón. No despierta en cualquiera. Porque de niñez el hombre tiene solo un deseo de las necesidades animales nuestras, su satisfacción y necesidades sociales nuestras. Y nosotros esos deseos los dividimos en alimento, sexo. ¿Cómo se llama eso? Familia. Yo todo lo paso por mí mismo, por eso me detengo con mi pensamiento. Y luego estos deseos son los deseos corporales. Y luego existen los deseos sociales. Riqueza, fuerza, poder, dominio y honores. Y conocimientos, instrucción. A eso se reducen los deseos sociales. Después que uno escala todos esos deseos, los pasa, ya despierta en él la aspiración hacia conocimiento, pero un conocimiento más alto. Ese conocimiento más alto se llama el que está más allá de nuestro mundo. Este deseo que despierta se llama Nekuda Shebalev, punto en el corazón. Y entonces a través de ese deseo, por medio de ese deseo, él empieza a investigar lo que existe más allá de nuestro mundo. Ese límite, ese límite se llama Mahzom, barrera.
Pasa un cierto tiempo, desarrolla ese punto en el corazón y hay un método definido para desarrollar ese punto y entonces él empieza a sentir, percibir, él llega a la sensación del mundo, de ese mundo superior. Y cuando lo siente, empieza a investigarlo, él documenta sus sentimientos, los trae, los apunta como un sistema, como nuestro mundo. Y a medida que él va acumulando conocimientos acerca de ello y lo documenta y lo organiza, le resulta una ciencia que se llama Kabbalah. Kabbalah de la palabra recibir, descubrir. Y así precisamente con los mismos criterios como en nuestro mundo, así él investiga, como investigamos el mundo que nos rodea con nuestros sentidos y con los instrumentos que amplían la gama de sus sentidos. Lo mismo con la sabiduría de la Kabbalah, a través de su deseo, él investiga el ámbito que lo rodea, la esfera a la cual él salió con su nuevo sentido, y con eso él crea la sabiduría de la Kabbalah. El primero que comenzó a investigar esa esfera oculta que está más allá que nuestro mundo se llamó Adam, se llamaba Adam. Él era el primer hombre que alcanzó las fuerzas que existen detrás de nuestro mundo y activan todo lo que existe en la dimensión que sentimos con los 5 sentidos. Él, Adam, lo documentó en su libro que se llama El Ángel Raziel. Ángel es una fuerza y Raziel viene de la palabra oculto, que todavía no está revelado a todos. Y el que escribió ese libro, Adam Arishon, el primer hombre, así lo llamó la fuerza oculta, Raziel Hamalach, el ángel Raziel, la fuerza oculta. Raziel Hamalach. Raziel, el ángel, en hebreo así sale. El ángel Raziel. Raziel es lo oculto, lo que está oculto, y de la palabra secreto, Raz, en hebreo. Y Malach, ángel, es una fuerza, pero esta fuerza oculta, que está más allá que nuestro mundo, más allá de toda esta materia y todos sus fenómenos, él documentó, él compuso un libro no grande, quizás 50 hasta 70 páginas en origen, pero está escrito de una manera muy complicada y también hoy lo tenemos y lo tenemos en nuestro sitio. También no está traducido a ningún idioma. El idioma es muy difícil aún para los que entienden. Está escrito en hebreo, combinado con arameo. De hecho, los mismos 2 lenguajes ancestrales que estaban en uso en aquel entonces. En Antigua Babilonia y hasta... Porque el hombre, Adán era 20 generaciones después de Antigua Babilonia, es decir, 20 generaciones hasta Adán. Eso ocurrió hace 5.769 años, porque desde ese momento en adelante decimos, empieza nuestro calendario hebreo, porque nosotros investigamos la historia del individuo no desde que se desarrolló el ser humano en cientos de miles de años, sino que empezamos a investigar desde cuando Adam Arishon, el primer hombre, salió Adam por primera vez a la sensación del mundo superior, hasta ese Adam, desde Adam hasta el final, hasta el último ser humano que salga al mundo superior, voy a decir, este es el eje del tiempo, digamos, tienen que pasar 6.000 años, desde Adam hasta el último hombre que salga al mundo superior. Nosotros estamos en 5.769, es decir, que todos nosotros tenemos que conseguir en los próximos 231 años esta revelación, esta fuerza superior, verla, sentirla, conocerla, conocer su función sobre nosotros, de qué manera nos activa, y tenemos que responder a ella, a esa fuerza. Entonces, lo que es interesante en la sabiduría de la Kabbalah es que cuando la aprendes y mientras
estudias al mismo tiempo también las ciencias de nuestro mundo, puedes ver cómo ella funcionó sobre la materia, tuvo influencia sobre la materia y los fenómenos de nuestro mundo, que ella realmente es la raíz de todo el resto de las ciencias, cómo desde ella nacen, crecen a través de la penetración de la fuerza superior que penetra la materia y todos los fenómenos, donde todos los fenómenos despiertan, se puede ver cómo todas las acciones de las fuerzas superiores en todos los grados de inanimado, vegetativo, animal y hablante, y despiertan en nosotros y en el resto del mundo y todos sus elementos en todos los niveles biológicos, químicos, que despiertan toda clase de respuestas y por eso vemos cómo de la sabiduría de la Kabbalah, cuando solo aprendemos sobre esta fuerza y su acción, cómo ella crea y aviva la materia y después se desarrollan todo el resto de nuestras ciencias y conocimientos sobre los fenómenos de la materia. El descubrimiento de esa fuerza que activa nuestro mundo a eso se dedica la sabiduría de la Kabbalah. No es unilateral, sino que se revela en cada generación. En cada generación, donde hay personas que tienen el punto en el corazón y la quieren descubrir. Entonces, se revela el punto en el corazón, es decir, el deseo del conocimiento, no conocimiento de este mundo, sino conocimiento superior. Entonces, uno pasa, yo lo sentí, por ejemplo, sobre mí mismo, en mí mismo, ese fenómeno, ese último fenómeno, ese orden. Porque yo quería aprender la ciencia común, al final llegué al conocimiento y entonces vi que ese conocimiento no me da la posibilidad de entender, no me deja entender la raíz de la vida, la causa y el efecto, la meta de la creación, la posibilidad de controlar la vida. Y por eso estos conocimientos me parecieron insuficientes y por eso me empecé a alejar hasta que al final encontré la sabiduría de la Kabbalah, que precisamente investiga cómo los conocimientos del superior hacia nuestro mundo. Está escrito en el libro del Zohar que la sabiduría de la Kabbalah se va a revelar al final de los días. Al final de los días, y de verdad el libro del Zohar va a ser como fuente de todos esos conocimientos para cada uno de los seres humanos. Es decir, para cada uno se le va a revelar cómo todos me van a conocer desde el menor hasta el mayor. Es decir, estos conocimientos no van a poder quedar sin alcanzarlos en un estado oculto, sino que cada ser humano fue creado de tal manera que poco a poco despierten en él deseos que lo traigan a fin y al cabo al deseo de alcanzar el mundo superior, alcanzar qué es lo que hace funcionar su vida, lo que activa su vida. Y no es algo, y la meta no está desconectada de nosotros. La meta es que realmente yo tengo que saber de qué depende mi vida. Tal requerimiento despierta en nosotros, ahora se despierta en nosotros. Nosotros estamos con ustedes no en un estado tan simple, en una crisis, que de hecho despierta para empujar al individuo a saber más sobre el mundo superior, en un estado que el hombre se pregunta ¿para qué? ¿Por qué? No entiendo cómo en nuestro mundo yo no controlo nada, no sé lo que está pasando aquí. Nosotros vemos cómo las personas cambian, cómo tratan de minimizar la naturaleza, tratar de crear toda clase de relaciones, pero esto solamente empeora la situación. Y su trato a la naturaleza y entre sí, el trato a la vegetación y todo. Resulta entonces que tenemos que conocer, que saber qué es lo que activa nuestro mundo y qué fuerza. Y lo más importante, de qué manera nosotros podemos reaccionar a eso, responder a eso. Si simplemente aprender esta sabiduría para disfrutar, para satisfacer simplemente nuestra curiosidad innata o interna, entonces es simplemente va a ser como una ocupación
innecesaria, pero sí la sabiduría de la Kabbalah se revela hoy como necesaria, fundamental para entender cómo existimos. Cómo de todas maneras arreglarnos con nuestro mundo y no traernos a la exterminación. Entonces la sabiduría de la Kabbalah ya no es simplemente la raíz de las demás ciencias, sino que es la ciencia más imprescindible sin la cual no vamos a poder existir. Y por eso llegamos, la raíz de todas las ciencias, y por eso llegamos a la conclusión, no así nomás, al final de los días las personas van a sentir, sino que ya hoy nos estamos empujando para alcanzar a esa fuerza superior que nos puso tales condiciones que sin eso no vamos a poder seguir existiendo normalmente, de una manera normal. Por eso se nos revela la necesidad, la necesidad vital de alcanzar ese sistema que influye en nuestro mundo, que activa nuestro mundo, y esta presión de parte de la naturaleza sobre nosotros, de parte de la fuerza superior sobre nosotros a través de toda esta naturaleza, desde la sociedad humana, de las relaciones en la familia, de los niños, de parte de la cultura, de la ciencia, en cualquier lugar, en todos los lugares hay crisis. Con nuestro estado interno deprimido, la impotencia, la incapacidad de arreglar relaciones entre nosotros, de comercio, de política. Entonces, todos los vínculos entre nosotros y las acciones en nuestro mundo, llegamos hoy en día a la necesidad de saber cómo este mundo existe. Y no vamos a poder hacerlo hasta que no aprendamos la sabiduría de la Kabbalah. Porque solo si vemos con qué meta esta fuerza superior nos da vuelta y nos activa en nuestro mundo, con qué conexión que aparentemente ofusca, que no es clara, pero el hombre tiene que saber por qué las cosas se despiertan así, allá. Si hoy empezamos a controlar con la sabiduría de la Kabbalah, veremos entonces por qué despierta tal división entre nosotros y la naturaleza que nos rodea, y aparentemente también con la fuerza superior que está más detrás de todo eso. Y por eso muchos de los oponentes a la sabiduría de la Kabbalah dicen que la Kabbalah está destinada solamente para pocos privilegiados, hombres de virtud, que ya estudian de alguna manera con acciones y actividades especiales, judías, ortodoxas. Son personas que no entienden para nada para qué está la sabiduría de la Kabbalah. La sabiduría de la Kabbalah está destinada casualmente para que nosotros, por necesidad, alcancemos la fuerza que opera sobre nosotros, entremos en relación con esa fuerza y nos igualemos a ella, como está dicho, que todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. Y por lo tanto, aquí, de hecho, nos hace bien claro, se nos hace claro que esta sabiduría está destinada, a diferencia del resto de las ciencias de este mundo, para todos los pueblos, todas las masas y todos. Si en las ciencias corporales el hombre puede no arreglarse con la ciencia, eso no le va a molestar a vivir en esta vida, pero sí él se hace más activo con su vida y su estado. Entonces, sin el conocimiento de la sabiduría del Kabbalah, ninguna persona en el mundo, en el futuro cercano, no va a poder seguir existiendo, porque sin el conocimiento de cualquiera de tus actividades, aunque sean las más mínimas, las cosas más pequeñas en cada uno, pensamientos, todo lo que ocurre dentro de ti, como todos están conectados todos esos están conectados a la fuerza otorgante superior. Si nosotros dividimos toda esta creación en varias capas, planos, vamos a ver que después de la capa superior existe la fuerza superior. Esta es la fuerza superior que supervisa nuestro mundo, ¿sí? Este es nuestro mundo, el mundo material, es decir, la materia. Dentro de esta materia está el ser humano, incluso vamos a dibujarlo así, y dentro del hombre
está su deseo, vamos a dibujarlo como corazón, y su mente, su intelecto, su mente. Esta fuerza externa que vigila nuestro mundo, maneja nuestro mundo y a través de todos los fenómenos influye, opera sobre el corazón y la mente, y el hombre casualmente con su corazón y mente opera de vuelta, reacciona de vuelta, influye de vuelta. De modo que no importa en nuestro mundo cuánto estemos en contacto a través de la materia, lo importante es nuestros pensamientos y deseos. A ellos tenemos que fijar con esta fuerza superior. Y nuestro mundo es como un adaptador, algo grande, que nos fija con datos iniciales con esa fuerza superior, pero cuando empezamos a penetrar a través, más allá como lo dibujamos antes, en el dibujo anterior, a través de mi cuerpo, los deseos de sexo, familia, alimento, después deseos sociales, riqueza, honores, conocimiento, control. Yo gradualmente paso por esos deseos a través de nuestro mundo material. Empiezo a salir a un grado de la fuerza externa. Entonces, la sabiduría de la Kabbalah prácticamente tiene que llevar al hombre a un estado tal en el que este mundo ya no sea un obstáculo para él, sino solo como un conductor, como un adaptador, un vínculo entre la fuerza superior y el estado interno del individuo, corazón, mente y deseo. Y el hombre va a llegar a la conexión con la fuerza superior precisamente desde su deseo, desde su mente y pensamiento, y el mundo que lo abarca circundante va a ser sujeto a ese vínculo, a esa relación. Entonces se puede decir lo siguiente: tenemos aquí nuestro mundo, el mundo circundante. Aquí está el yo de la persona, aquí sus deseos, sus pensamientos, y aquí la fuerza superior. En la medida que el hombre opera sobre la fuerza superior y la fuerza superior opera sobre el yo de la persona, los pensamientos y deseos, de eso cambia el mundo circundante y así vamos a cambiar. Es decir, si queremos que el mundo circundante cambie, tenemos que entender que ese es el adaptador entre nosotros y el creador, la fuerza superior. Y si él nos trata ahora al mundo circundante de una manera no amigable, no con amistades, porque quiere despertarnos a través de toda clase de reacciones que provienen de la relación con el creador. Seguimos. ¿Qué más puedo añadir aquí? Entonces, ¿cómo salir, de hecho, a la relación con esta fuerza superior? Esta fuerza superior es la fuerza de entrega y amor, otorgamiento, como ya hablamos más de una vez. Y esta fuerza requiere, fuerza al hombre, obliga al hombre a entrar en contacto con ella y asemejarse a ella y adquirir el atributo de entrega y amor. Es decir, todos los pensamientos tienen que estar dirigidos hacia el otorgamiento y todos los deseos tienen que estar basados en ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es de hecho, digamos que nuestro mundo es el prójimo. Si hacemos de este mundo el prójimo, nuestro prójimo, y lo tratamos con entrega y amor, entonces lo mismo así nos traemos a nosotros mismos también el otorgamiento hacia el Creador. Y con eso nos volvemos semejantes a Él. ¿Cómo eso se hace? ¿Se consigue? Es algo que es muy vital en nuestra condición actual, porque vemos que la situación general, la crisis mundial general, que indica nuestra oposición a la fuerza superior, hasta que este atributo contrario, opuesto, el ego, hasta que éste se corrija. Por eso la sabiduría de la Kabbalah tiene que mostrarnos, presentarnos, explicarnos cómo tenemos que corregirnos a nosotros mismos para entrar en un contacto con esta fuerza superior.
La sabiduría de la Kabbalah casualmente es la ciencia más práctica ahora, más útil. No es sino más una raíz de todas las ciencias teóricamente, sino práctica y práctica para todos. Porque por primera vez en la historia, en toda la historia de nuestro mundo, aparecen ahora acciones, funciones claras de la fuerza superior. ¿Por qué claras? Patentes. Que no podemos arreglarnos en nada. Quiere decir que la luz, la fuerza superior, está empezando a funcionar de una manera más revelada. Por un lado está más oscuro porque no sentimos la fuerza superior, pero por el otro, esta ocultación se va revelando como una persona que... Así lo mismo. Esta fuerza se muestra en función, actuando, pero esa fuerza no se revela a sí misma. Espera que nosotros entremos en contacto al asemejarnos a ella, es decir, corregirnos en entrega y amor. Pero el hecho que esta fuerza se revela a sí misma de esta manera ya es una manera clara que nosotros en nuestro mundo ya no podemos arreglar nuestro mundo y traerlo a un cierto orden, a cualquier orden, en ninguna de nuestras situaciones, sino que estamos en muchas áreas, estamos en crisis. Y por eso nace esa necesidad del desarrollo y difusión de la sabiduría de la Kabbalah a todas las personas. Ya que sí, en nuestro mundo, para que el hombre pueda controlar su mundo y sustentarse, digamos, bien en este mundo, y necesita 15 años de educación con personas en su entorno, el mundo circundante, con todos los atributos que le fueron preparados y los instrumentos a través de los cuales lo educamos, libros, escuelas, jardines de niños, grupos, capacitaciones, etcétera. Toda clase de medios que ayudan a desarrollarlo. También en la sabiduría de la Kabbalah tenemos que proporcionar eso a todas las personas, incluso a la persona más pequeña, porque si no, no va a poder. Porque ya hoy en día tiene que actuar en concordancia, acorde a esa fuerza superior en función. Uno tiene que entender cómo trabajar con esa fuerza. Y por lo tanto, nosotros a esta sabiduría de la Kabbalah tenemos que hacerla más simple y hacerla accesible a cada una de las personas del mundo. Tenemos que investigar hoy día a la persona de hoy y efectivamente buscar toda clase de elementos que sean adecuados, elementos metódicos adecuados para que pueda penetrar hacia la fuerza superior y cómo va a tener que cambiarse a sí mismo para entrar en contacto con la fuerza superior, porque la fuerza superior en sí no puede cambiar, sino que el hombre puede corregirse a sí mismo. Y entonces entrar en contacto, acercarse internamente en deseo y pensamiento a la fuerza superior. Pero los cabalistas nos hicieron un gran favor, con miles de años han desarrollado el método de la sabiduría de la Kabbalah y ellos previeron ese estado en el que toda la humanidad iba a empezar a necesitar la sabiduría de la Kabbalah. Esta época se llama los días del Mesías, de la palabra jalar, jala. Es una fuerza que jala y los saca de la sensación de este mundo a la sensación del mundo por venir. Es decir, los saca del estado en el que uno está solamente en servir a sí mismo a un estado donde uno empieza a sentir al Creador. Y por lo tanto, si esta fuerza lo saca, lo jala, por eso se llama Mashiach, Mesías, de la palabra jalar, limshoch. Entonces está dicho en el libro del Zohar y otros cabalistas que desde el siglo XVI, desde la época del Ari en adelante, esta sabiduría va a empezar a revelarse con el objetivo de desarrollarse de tal manera que se pueda ya enseñar a toda la sabiduría de la Kabbalah, a todos, pero eso es como en todas las demás ciencias, se necesita toda clase de adiciones y correcciones y adaptaciones, hay unas cosas que hay que escribir de nuevo de una manera más accesible y práctica para que sea realizable para cada persona en el mundo. Y ya dijimos que todos van a tener que conocer la sabiduría del Kabbalah, tal como uno no puede existir en este mundo sin saber
qué leyes hay en este mundo, como no caerse del techo o no caer en el fuego. Es decir, tiene que saber qué le hace daño y qué le es útil, cómo utilizar correctamente las cosas buenas y alejarse de las cosas dañinas. Y lo mismo en el mundo superior. Para empezar a existir, el hombre tiene que acumular ciertos conocimientos. Entonces, ¿cómo controlar con ti mismo? Cuando llegas a una dimensión tal de otorgamiento a esa, de influencia sobre esta fuerza superior. Y por eso, otorgamiento. Por eso uno tiene que adquirir primero ciertos conocimientos y atributos necesarios que sean semejantes a esa fuerza para entender de qué se trata, qué es esa fuerza y entrar en la relación correcta con esa fuerza. Como el hombre en nuestro mundo, la persona común, crece en la medida que crece, se amplía, empieza a entrar en otros cuartos de la casa, luego sale de la casa, incluso empieza a estar en el pasto, caminar en el patio, etcétera. Lo mismo el ser humano cuando entra a la dimensión espiritual, al área de las fuerzas superiores, que en ese estado él puede elevarse, a las que él se puede elevar de alguna manera, ver y escuchar todo lo que hay a su alrededor. Y en esa medida, él amplía la gama de sus sentidos. De manera práctica, en modo práctico, el mundo superior está prácticamente abierto para todos, pero la medida en que uno empieza a controlar ese mundo, ya empieza a sentirlo. Y ahí está la grandeza de su altura, cuánto él se pudo asemejar a la fuerza superior. Por lo tanto, hay ante los cabalistas una misión tal: enseñar la sabiduría de la Kabbalah a todo el mundo, y podemos estar orgullosos de eso. Hay ante nosotros una misión grandiosa, ser representantes de esta fuerza superior del Creador en este mundo. Necesitamos cuanto más capacitar a los alumnos y que cada uno asuma a sí mismo de capacitar otro grupo y otro grupo hasta que cada persona sobre la tierra que empiece a sentir de una manera directa esa fuerza superior, y con eso la humanidad va a alcanzar el estado elevado, sublime, deseado, requerido. Cuando nosotros estudiamos la sabiduría de la Kabbalah en sí, abrimos un libro y entendemos poco en él, pero si uno trata ese libro de modo que le cuentan sobre sus estados futuros como un niño, que le explican cómo está hecha alguna mecánica que funciona en este mundo, el mundo espiritual. Él incluso no sale de su casa, pero ya le explican sobre toda clase de animales y plantas. Él se lo describe de una manera totalmente diferente, pero se puede ver cuán difícil que es. Se puede ver en fotos, imágenes. Él ve como un perro, vaca, gato. Pero con respecto al resto de las cosas, si la Tierra es redonda o hay toda clase de fenómenos, él simplemente adivina. Pero le enseñan todas estas cosas a pesar de que él no entiende precisamente de qué se trata. Pero eso lo desarrolla, y nosotros lo mismo con la sabiduría de la Kabbalah la abrimos, no sabemos de qué se trata. Pero al estudiar todo eso, esos fenómenos y todas esas posibilidades, nosotros empezamos a atraernos hacia eso. También depende del grupo dentro del cual yo estudio que despierte la importancia en mí, la importancia del alcance. Y entonces yo empiezo a imaginarme a mí mismo en mi mente de qué se trata, qué puede ser. Empiezo a buscar qué fenómenos pueden haber aquí, qué es lo que está pasando aquí. Y en ese estado sublime, porque ese es nuestro estado futuro, no es así nomás mi próximo estado, puede ser que dentro de un minuto va a llegar. Como el hombre cuando aspira a eso, se mueve hacia adelante como un bebé que todo el tiempo está en movimiento y quiere crecer, y entonces uno crece. Entonces el estudio de la sabiduría de la Kabbalah no es solamente controlarla, sino también se trata de hecho, de ir por escalones y grados.
en la misma secuencia de escalones, de grados, de cómo fue creado el hombre en este mundo, cómo se crea el hombre en este mundo. Al principio se estudia de una manera simple, mecánicamente, sin entender de qué se trata. Como un niño no entiende mucho de lo que estudia. Así lo mismo aprendimos en la escuela y leímos mucho y no entendimos tanto, sino que aprendimos de memoria, estudiamos de memoria y simplemente respondíamos, sino que solamente con el tiempo empezamos a entender. Ellos empiezan a entender solamente a continuación de qué se trata. Lo mismo aquí, primero aprendes, estudias y solo después del estudio y trabajo interno sobre ti mismo llegas a sentir y ves qué de hecho está pasando en este mundo superior y entonces ya no es un mundo superior sino tu mundo personal, individual. Y la fuerza oculta se convierte en revelada para ti y el individuo ya se vuelve una criatura eterna en la zona de esta fuerza eterna. Y no mira su cuerpo porque ya lo había dejado detrás. Esos deseos de comida, sexo, familia, incluso riqueza, control, honores y conocimiento. Porque todos se convirtieron laterales para él, porque él ya está en alcances más allá y sentimientos, deseos, aspiraciones de la dimensión superior. Y también después, cuando esos deseos mueren, él siente que su cuerpo se liberó él mismo con eso. Su yo no desaparece, sino que él permanece en contacto con el Creador. Todo el mundo circundante tiene que desaparecerse, porque simplemente una especie de contacto entre nosotros y el Creador, pero cuando ya entramos en contacto con el Creador, este mundo desaparece en la medida que uno descubre al Creador. Supuestamente es como que nuestro mundo empieza a oscurecerse, uno entra más en contacto en la dimensión con el contacto con el Creador. Y eso en la Kabbalah se llama el mundo iluminado. Y poco a poco el individuo penetra a través de ese mundo iluminado en contacto al Creador, a ese estado pleno y eterno. A ese estado tenemos que llegar con ustedes, si es posible esta vez o en la próxima, pero conviene hacerlo cuanto antes. Para eso se revela la sabiduría de la Kabbalah. Por lo tanto, a fin de cuentas, resulta que la sabiduría de la Kabbalah es la más importante para el ser humano, porque a fin de cuentas ahora no es así nomás que hay crisis en todas las ciencias, porque todas muestran que son impotentes, inútiles para dar respuesta al hombre, para qué vive y por qué vive y en dónde vive, que ni siquiera en este mundo saben cómo ordenar la vida, decirle cómo ordenar la vida. Eso ya no existe en las ciencias de nuestro mundo y por lo tanto podemos ver esa gran desilusión de las ciencias y ya no esperamos milagros de esas ciencias, sino simplemente esperaríamos al contrario, existir comúnmente, sencillamente. Y esto precisamente se nos da a través de la sabiduría de la Kabbalah, pero en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah y dominarla, con eso alcanzamos las raíces de todas las ciencias, entendemos de dónde provienen, entendemos que todas las ciencias de verdad, prácticamente hablando, son fenómenos, representaciones de la sabiduría de la Kabbalah en nuestros 5 sentidos. ¿Por qué ahora puedo captar la materia como inanimado, vegetativo o animal? ¿Por qué capto la materia como toda clase de fenómenos químicos? Todo eso ocurre para mí, de mis 5 sentidos. Seguro que por medio de la sabiduría de la Kabbalah que revela el mundo superior es externa a nuestro cuerpo y aparece como las sabidurías corporales. Pero si dejo todos estos fenómenos corporales y penetro hacia adentro, ahí me encuentro solamente con las fuerzas con las que me contacto a través de mi punto en el corazón, desde mi deseo.